Como veis en el vídeo de hoy os traigo la actualización del cuádruple asesinato de los estudiantes de Idaho. Caso del que yo os he contado hace un mes aproximadamente. Y afortunadamente esta actualización es más positiva que la anterior. Y es que el día 30 de diciembre las redes se llenaron con la noticia de que había un detenido por el caso. Así que tras más de 6 semanas lo que parecía un caso que se iba a quedar sin resolver está cada vez más cerca de su final. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido sobre casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Antes de empezar a hablar sobre la detención de esta persona, voy a contaros todo lo que ha estado pasando entre la última actualización que hice sobre el caso y el arresto. La policía seguía buscando el famoso coche Hyundai Elantra blanco. Y en una entrevista con el periodista Brian Entin, el jefe de policía de Moscú pedía la colaboración ciudadana y que le dieran cualquier pista que tuvieran sobre este coche. Durante toda la investigación, como os he estado contando, han habido algunos desencuentros entre algunos familiares de las víctimas y la policía. Sobre todo, las personas que más estaban expresándose públicamente sobre este caso eran los padres de Caitlin. Y han dicho en muchas ocasiones que la policía no les estaba dando información con regularidad. Y además decían que creían que la policía no estaba haciendo su trabajo como deberían hacerlo, ya que había pasado mucho tiempo de los asesinatos y todavía no había grandes avances. Incluso el propio abogado de la familia de Kaylee tuvo unas palabras un poco desafortunadas contra la policía. Durante estas fiestas navideñas se han ido llevando a cabo numerosos homenajes a las víctimas. Y también los familiares de Shanna y Ethan se han pronunciado públicamente diciendo que no solamente hay 2 víctimas, que no solamente son Madison y Kaylee, que es de las que más se habla, sino que sus hijos también son víctimas de este caso, porque son 4 estudiantes los fallecidos. Y esto es porque mucha gente se estaba centrando solamente en Madison y Kaylee, y daba la sensación de que había unas víctimas que eran un poco más importantes que otras. El 30 de diciembre de este año, los familiares de Madison y Kaylee hicieron un acto de celebración de la vida de las dos. Y esto hizo que muchas personas se cablearan porque ese acto era solo para esas 2 víctimas, para Madison y Kaylee, no para los 4 que fallecieron. Al final, Kaylee y Madison eran mejores amigas desde el instituto, y por eso las familias de las 2 chicas querían enfocar este homenaje para ambas y congregar allí amigos que ellas habían tenido desde la infancia. El 29 de diciembre se hizo público que desde el juzgado de Idaho se había permitido la limpieza total de la casa donde ocurrieron los hechos, y que además iban a devolvérsela al dueño porque esta casa estaba en alquiler. Esto causó bastante revuelo en redes sociales, ya que con este paso veían más lejos que se pudiera resolver el caso, aunque otras personas decían que esto de autorizar la limpieza de la casa era porque ya habrían recogido todas las pruebas que se podía recoger del lugar de los hechos. Pero al día siguiente de esto todo cambiaría. En la mañana del 30 de diciembre de 2022 la policía hizo público que haría una rueda de prensa sobre la 1 de la tarde. La gente pensó que posiblemente en esa rueda de prensa la policía fuera a explicar el por qué se había decidido limpiar ya la casa, o es que tenía que haber alguna información importante sobre los hechos. Como os he contado con anterioridad, la policía sí que ha ido dando información de vez en cuando a los medios, pero no demasiada información. Y esto es porque el caso todavía está en curso. También se barajaba que igual en esa rueda de prensa la policía iba a hacer pública la llamada que se hizo al 911 por parte de una de las supervivientes de esta masacre. Y esto es porque mucha gente estaba señalando a las compañeras de piso sobrevivientes como las culpables. Y había periodistas que pedían que para disipar la duda sobre estas chicas que se hiciera pública esa llamada. Pero al poco tiempo se hizo público que se había producido el arresto de una persona que estaría relacionada con el caso. Y se cambió la rueda de prensa de la policía de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde. Según el periodista Brian Entin, el cual ha seguido el caso minuto a minuto desde Moscú, había un documento de arresto a nombre de un tal Brian Christopher Koberger, el cual tenía 28 años y estaba detenido a la espera de ser extraditado a Moscú, Idaho. Y todo esto por una investigación de homicidio. Si lo vemos de forma objetiva, en el primer momento que salió esta información no se dijo que era por una investigación sobre este homicidio. Y podría ser que se tratara de una persona relacionada con otro caso de homicidio distinto. Pero hay muy baja criminalidad en la zona de Moscú. Y actualmente la única investigación por homicidio que hay en esa zona es la de estos 4 estudiantes.
así que parecía más que probable que esa información se tratase de este caso. En este momento la foto de Brian, este detenido, empezó a circular no solo por redes sociales, sino también por las televisiones. Y se empezaron a hacer diversos especiales sobre el caso. Todo esto mientras esperaba la rueda de prensa de la policía para confirmar si Bryan Kohberger había sido detenido por ese caso y si era considerado sospechoso por la policía. Pero de Bryan en concreto hablaremos un poco más adelante. Y es que antes de esa rueda de prensa policial pasaron varias cosas. Como os he mencionado, los padres de Kaylee y de Madison hicieron una celebración por la vida de sus hijas ese mismo día, el 30 de diciembre, y estaban haciendo los últimos preparativos para esa celebración. Y ahí hablaron a los medios diciendo que estaban muy aliviados porque al fin había un detenido por el caso de sus hijas y sus amigos. También ese mismo día, a menos de 24 horas de que el juzgado de Idaho hubiera autorizado la limpieza de la casa de donde pasaron los hechos, esa limpieza se paró por completo. Y finalmente a las 4 de la tarde dio comienzo la rueda de prensa por parte de la policía, la cual estaba encabezada por el jefe de policía James Frey. La rueda de prensa comienza de la siguiente manera. Anoche, junto con la Policía Estatal de Pensilvania, el FBI, los detectives detuvieron a una persona de 28 años, Bryan Christopher Kohberger, en Old Bridgefield, Pensilvania, en relación con los asesinatos de Ethan, Shanna, Madison y Kaylee. Last night, in conjunction with the Pennsylvania State Police, the Federal Bureau of Investigation, detectives arrested 28-year-old Bryan Christopher Kohberger in Albrightsville, Pennsylvania, on a warrant for murder of Ethan, Zena, Madison, and Kaylee. Ahí el agente Frey dio más datos sobre quién era este Bryan. Bryan residía en Pullman, Washington, y es graduado en criminología por la Universidad de Washington. Pero debido a que la detención se produjo en otro estado, no se pueden dar muchos detalles sobre el caso, ni por las circunstancias de su detención. Porque, como os he dicho, se esperaba que el joven fuera extraditado desde Monroe hasta Moscú. Esto es algo que se mencionó más adelante en esa rueda de prensa. Y además, debido a las leyes de Idaho, no se puede dar demasiada información sobre Bryan hasta que no esté oficialmente en el estado de Idaho. Así que después de que Bryan fuera extraditado allí, darían muchos más datos sobre él. Algo que todo el mundo quería saber. En esta rueda de prensa, el jefe de policía también dio las gracias a la comunidad, pero no solo a la comunidad de Moscú o de Idaho, sino a la de todo el país, ya que han podido recopilar mucha información de distintas partes de Estados Unidos. Y posteriormente hizo un pequeño resumen del caso, dando algunos datos de forma oficial que hasta el momento eran solo especulaciones. Por ejemplo, dijo lo siguiente: el 17 de noviembre se realizaron las autopsias y el condado de Lata confirmó la identidad de las 4 víctimas. La causa de la muerte fue homicidio por apuñalamiento. Algunos tenían heridas defensivas. Cada uno había sido apuñalado en numerosas ocasiones. On November 17th, autopsies were conducted and the Latah County coroner confirmed the identity of the 4 victims. The cause and manner of death was homicide by stabbing. Some had defensive wounds, and each had been stabbed multiple times. Luego habló un poco más del caso diciendo que había sido todo muy complicado, que había habido muchos obstáculos y que, por desgracia, ninguna detención traería de vuelta a la vida a los jóvenes, pero que ahora el trabajo no había hecho más que empezar. En esa rueda de prensa también habló de la frustración que había por la poca información que se daba por parte de las autoridades. Esto lo justificó diciendo que si daban más información de la necesaria, esto podría hacer que la investigación se manchara y que incluso se alertara al culpable de que estaban tras de él. Pero asegura que a partir de ahora dará más información del caso conforme vaya avanzando. El jefe de policía también dio las gracias a los agentes que han llevado el caso y dijo que gracias al gran trabajo realizado durante estas semanas se ha podido llegar al punto en el que están ahora, a prácticamente resolver el caso. Y tras dar de nuevo las gracias a toda la comunidad, dio las gracias también a los periodistas por la forma en la que han cubierto este caso y porque también han conseguido pistas de forma privada y se las han mandado a la policía, y que producto de eso han recibido más de 19.000 pistas gracias a los medios de comunicación. Y sí, es cierto que los medios le han dado muchísima cobertura a este caso, y muchas cadenas han tenido periodistas en Moscú durante semanas,
cubriendo el caso para todo el mundo. Y sin ellos, probablemente, muchísima de la información que han obtenido por vídeos en redes sociales no lo hubiesen obtenido. En la rueda de prensa, después de que hablara James Frey, el jefe de policía, empezó a hablar Bill Thompson, que es el fiscal que está llevando este caso. Y en este punto el fiscal Thompson empezó a hablar de los aspectos más legales del caso. Empezó su parte de la rueda de prensa dando informaciones más detalladas sobre la detención de Brian. Y dijo lo siguiente: como indicó el jefe Frey, ayer se hizo una denuncia penal aquí en el condado de Lata contra el acusado, el señor Kohberger, por 4 cargos de asesinato en primer grado, además de un cargo por robo con allanamiento de morada, que incluye entrar en la casa con la intención de cometer la acción de asesinato. As Chief Frey indicated, a criminal complaint was filed yesterday here in Latah County, charging the defendant, Mr. Kohberger, with 4 counts of first-degree murder, in addition to felony burglary, which involves entering the residence with the intent to commit the crime of murder. Hay un caso abierto ahora en los juzgados y tanto yo mismo como mi oficina y los investigadores tenemos que estar al tanto de las restricciones de la Corte Suprema nos impone antes de que haya juicio. Esto quiere decir que compartiremos con todos ustedes durante el tiempo del proceso lo que la Corte nos permita. Agradecemos vuestra paciencia en este sentido. There is a pending case now in court, and I and my office and the investigators have to live with the restrictions that our Supreme Court places on pretrial publicity. That said, I promise you we will share with you, through the court process or otherwise, whatever we are allowed to. I just appreciate your patience on that. Luego el fiscal también habló brevemente de por qué no pueden revelar más información sobre el caso por el momento, sobre todo información que tenga que ver con Brian. El fiscal dice que esto es porque la ley impide que puedan acceder a cierto tipo de documentos que están sellados, y que esto no se podrá hacer hasta que el implicado llegue al estado en el que se le va a juzgar, porque como os digo, a él se le detuvo en otro estado distinto de Estados Unidos y va a ser extraditado a Idaho. Por lo tanto, hay cierta información sobre las condiciones de arresto de Brian o lo que cuente en Pensilvania tras su arresto que no podremos saber hasta que Brian pise el suelo del estado de Idaho. El fiscal espera que tras esto puedan compartir con la prensa todos los detalles y que la prensa lo transmita al público y a todas las personas que han estado siguiendo el caso. Aún así, el fiscal compartió información sobre Brian un poco más detallada que la que había compartido el jefe de policía. Dijo que el detenido por el cuádruple asesinato era un estudiante graduado en la Universidad Estatal de Washington y que vive en un apartamento de Pullman en Pensilvania. Y que ya en Pensilvania, cuando se le detuvo, hizo una pequeña declaración ante el juez. El fiscal también informó de que actualmente Brian está en prisión sin fianza y que el juez de Idaho tampoco pedirá fianza por este caso. También se habló de que Brian iba a volver a la corte de Pensilvania este martes por la tarde, es decir, mañana. Y ahí el fiscal habló también del proceso que se llevaría a cabo para traer a Brian hasta Idaho. Debido a que Brian ha sido detenido en Pensilvania, un estado diferente al lugar donde se cometieron los crímenes, que fue en el estado de Idaho, hay 2 formas de que Brian vuelva a Idaho. La primera es que Brian acceda de forma voluntaria a ser extraditado a Idaho. Y esto sería sin que las autoridades tengan que intervenir en su extradición. Pero hay una segunda opción y esto entraría si Brian decide no ser extraditado de forma voluntaria. Y en este caso, la oficina del fiscal tendría que pedir oficialmente su extradición. Si Brian elige la primera opción, la de pedir voluntariamente que se le extradite a Idaho, esa extradición será muy corta. Pero si elige la segunda y el fiscal tiene que pedirlo formalmente porque él voluntariamente no accede a ir, el proceso será bastante más largo. Una vez que Brian llegue a Idaho, habrá un juicio en el que se le asignará un abogado. Eso en el caso de que él no tenga un abogado privado. Y ahí se empezarán a barajar fechas para el juicio. Este primer juicio sería básicamente para revisar que todo está bien de forma legal y que Brian está representado legalmente de forma correcta. El fiscal también dijo que la principal fuente de información a partir de ahora serían los documentos proporcionados por la corte. Así que pide que estemos pendientes de todo lo que se hable allí.
Con esto el fiscal nos confirmaría que a partir de ahora la Corte Suprema será quien decida qué información se hace pública y cuándo. Esto es porque la oficina del fiscal está limitada a la hora de dar información y es la Corte quien tiene que autorizar que se dé. Probablemente tanto el fiscal como el jefe de policía hayan querido dar más información en esta rueda de prensa sobre cómo se llegó hasta Brian, porque esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Pero por orden de la corte y hasta que Brian no llegue a Idaho, esa pregunta no la vamos a poder resolver. El fiscal también recalcó de nuevo que este era un nuevo comienzo para la investigación y pidió ayuda a la ciudadanía para que diera cualquier tipo de información sobre el sujeto acusado. Dijo: ahora todos conocéis el nombre de la persona acusada de estos delitos. Por favor, sacad esta información. Por favor, preguntad a la gente, cualquiera que conozca a este individuo, acercaos. Llamen a la línea para pistas, informar sobre cualquier cosa que sepáis de él para ayudar a los investigadores y de paso a nuestra oficina y al sistema de las cortes a entender por completo todo lo que se necesita saber, no solo sobre el individuo, sino sobre qué pasó y por qué. You all now know the name of the person who has been charged with these offenses. Please get that information out there. Please ask the public, anyone who knows about this individual, to come forward, call the tip line, report anything you know about him to help the investigators and eventually our office and the court system understand fully everything there is to know about not only the individual, but what happened and why. Yo creo que esta parte el fiscal la menciona porque aún no tendrán un móvil claro sobre el asesinato y estarán buscando a alguna persona que les proporcione cualquier tipo de pista que les lleve a determinar el por qué Brian hizo lo que hizo, en el caso de que efectivamente Brian sea culpable, que de momento solo está detenido. Tras la intervención del fiscal en esta rueda de prensa, habló sobre el caso un agente de la Policía Estatal de Idaho que se había desplazado allí para ayudar en la investigación. Ese agente era el coronel Kedrick Wills. Y habló de que lo único que podían hacer es dar una conclusión satisfactoria a estos crímenes. Y que esta había sido una época muy difícil para la familia de las víctimas, para la comunidad y para todo Idaho. Dijo: me gustaría expresar mi agradecimiento en nombre de la policía del estado de Idaho al jefe de policía Fry, su liderazgo en el grupo de la policía de Moscú por la forma en la que todo esto se llevó a cabo desde el principio. Dirigió a la gente correcta, a los lugares correctos y eso nos ha llevado hoy a este final. Tuve la mayor de las confianzas en esta investigación y en el jefe Fry, así como en el señor Bill Thompson y en la oficina del fiscal de Lata, que han sido unos grandes compañeros a lo largo de todo esto. I'd like to express our appreciation on behalf of the Idaho State Police to Chief Fry, his leadership, and the entire Moscow Police Department for the way that they handled this from the very beginning. He directed the right people to the right positions that led us to this conclusion today. I've had the utmost confidence in this investigation and in Chief Fry as well as in Mr. Bill Thompson and the Latah County Prosecutor's Office, who've been a great partner throughout this. Después pasó a hablar el director de la Universidad de Idaho, universidad a la que iban los 4 estudiantes fallecidos. Y su mensaje era de esperanza tras los malos momentos que se han vivido dentro de la universidad. Tras esto volvió a hablar el jefe de policía James Fry en esa rueda de prensa. Y ahí ya dio paso a las preguntas de los medios de comunicación. No sin antes recordar que todavía están buscando pistas sobre el propio Brian. Y nada más empezar, la primera pregunta que le hacen es seguramente la que todos nos estamos haciendo. Y es cómo la investigación ha ido desde Idaho hasta dar con el sospechoso en Pensilvania. Pero James Fry respondió que esto es parte de la investigación y que todavía no puede hacerlo público. También le preguntaron si ya la gente de Moscú podía respirar tranquila, o si piensa que pueden haber más sospechosos implicados en los asesinatos. Su respuesta a esta pregunta fue la siguiente: lo que le puedo decir es que tenemos una persona bajo custodia que cometió estos horribles crímenes y yo creo que la comunidad está a salvo. Pero tenemos que ser visionarios, todavía lo tenemos que ser. Hemos hablado de esto en el pasado, siempre tenemos que ser conscientes de nuestro alrededor y estar seguros de lo que está pasando. What I can tell you is we have an individual in custody who committed these horrible crimes, and I do believe our community is safe, but we still need to be vigilant, right? We still have talked about this in the past. We always need to be aware of our surroundings and make sure that we're aware of what's going on.
Otra de las preguntas más interesantes que le hicieron al jefe de policía es si podía decir si Brian, cuando fue arrestado, preguntó si había alguien más arrestado por estos hechos. Y esta pregunta la hace casualmente una compañera de la cadena del periodista Brian Entin. Periodista que antes de esta rueda de prensa publicó un tuit en el que decía que alguien le había contado que el sospechoso Brian, mientras estaba detenido, preguntó si alguien más había sido arrestado y que le habían dicho que él tenía una mirada tranquila y en blanco. Pero James Frey, el jefe de policía, respondió nuevamente que no podía contestar a eso porque todavía es parte de la investigación. Otra periodista le preguntó si tenía algo que decir sobre las teorías que habían salido en redes sociales, entre ellas algunas con informaciones falsas. A lo que el jefe de policía dijo que ellos siempre habían sido desde el principio la principal fuente de información del caso y que la gente tenía que estar pendiente de lo que ellos decían. También le preguntaron el por qué la limpieza de la casa había sido parada ese mismo día, cuando ya se había autorizado previamente por el juzgado. Y él responde que ese paro en la limpieza había sido por petición de la corte. Le preguntaron también si ya se sabía el móvil de los crímenes. Y la respuesta volvió a ser que no podía contestar porque era parte de la investigación. Pero a esto volveremos más adelante, porque desde el día de esta rueda de prensa, que fue el 30 de diciembre, hasta hoy, hay algunos datos más que ha dado la propia policía. Otra de las preguntas más esperadas era si se había dado información a la familia sobre todo esto. Y es que, como os he contado anteriormente, algunos de los padres de las víctimas se habían quejado de que durante las investigaciones la policía no les daba la información que debería darles y que de muchas de las cosas se enteraban directamente por la prensa. A esta pregunta la respuesta del jefe de policía es la siguiente: nos hemos comunicado con las familias de las víctimas, como siempre hemos hecho y como hemos estado haciendo todos los días, y seguimos teniendo contacto con ellas. Yeah, we have reached out to the victim's family as we always do. We've done that daily and we've continued to have contact with them. Otra de las preguntas que le hacen, que cuando la escuché pensé que no la respondería tan abiertamente, fue que si habían encontrado el arma del crimen o el Hyundai Elantra blanco que se estaba buscando. Y su respuesta fue que todavía no se habían encontrado todas las pruebas que se estaban buscando y que sí seguían buscando el arma del crimen. Pero dijo que sí podía informar de que se había encontrado un Hyundai Elantra. Luego sí que intentaron preguntarle más sobre este coche, a lo que ahí sí que respondió que no podía contar más porque era parte de la investigación. Y es que algunos portales de noticias recogen que efectivamente un Hyundai Elantra de las mismas características que buscaba la policía fue encontrado en las inmediaciones del apartamento donde se detuvo a Brian. Y preguntas que se le hicieron a este jefe de policía, como por ejemplo cómo habían dado con la relación entre Brian y las víctimas, o cómo se llegó hasta Brian y si lograron un número de placa que diera con el coche encontrado, estas preguntas el policía simplemente las respondió con un "pronto podremos contarlo". Ahora vamos a hablar un poquito sobre la información que se tiene sobre Brian, el principal sospechoso, y el detenido por este caso. Como os he comentado anteriormente, Brian residía en Pullman, en Washington, aunque fue encontrado en Pensilvania, así que probablemente se desplazara allí para pasar las fiestas de Navidad. Pero como dato interesante, la localidad de Pullman, aunque está en el estado de Washington, está a tan solo 10 millas de Moscú, la ciudad en la que ocurrieron los hechos, en Idaho, es decir, a tan solo 16 kilómetros. En esta rueda de prensa no se han confirmado dos cosas que empezaron a salir en redes sociales. Una de ellas es que se dice que el arresto fue llevado a cabo a las 3 de la mañana por un equipo de los SWAT, pero todavía no sabemos si el arresto fue del todo así. Esto es información que corre en redes sociales, pero como se explicó en la rueda de prensa, hasta que Brian no llegue a Idaho no se puede conocer exactamente las condiciones de su detención. Pero me sorprendería que, estando el FBI involucrado, la detención no hubiese sido realizada por ellos, y más siendo una persona que supuestamente habría cometido 4 asesinatos. La segunda cosa que ha estado rondando por redes sociales y que no se ha confirmado en esta rueda de prensa es que en TikTok se decía que se había encontrado ADN de una persona en la casa de los hechos y que ese ADN coincidiría con el de Brian.
Pero como os digo, esto del ADN no ha sido confirmado por nadie de forma oficial, aunque es una posibilidad que podría ser real. Sobre todo si ese ADN se encontrara bajo las uñas de algunas de las víctimas, ya que la policía ha confirmado que algunas de ellas intentaron defenderse porque tenían heridas defensivas. La primera reacción que se esperaba era evidentemente la reacción del padre de Kaylee a esta rueda de prensa, y es que este hombre ha sido quizás el más crítico con la policía. Pero en esta ocasión agradeció el trabajo policial y se posicionó a su favor. Y también mostró alivio ya que había más información sobre todo esto. Dijo, la investigación hizo todo lo posible para mantener esto alejado del público, para mantener al jurado intacto haciendo todo según el reglamento. Y considero que han hecho un trabajo maravilloso. Al saberse que Brian era el principal sospechoso y el detenido por el caso, se viralizó mucho por redes sociales el hecho de que el propio Brian había hecho una investigación un tanto extraña y que vista ahora parece un poco sospechosa. Esta investigación Brian la colgó en Reddit porque estaba buscando gente para que rellenara algunos cuestionarios. Y esto data del mes de mayo de este año. Ahí ponía, hola, mi nombre es Brian y le invito a participar en este proyecto de investigación que busca entender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influencian decisiones al cometer un crimen. En particular, este estudio busca entender la historia tras su crimen más reciente, con su énfasis en sus pensamientos y sentimientos a través de la experiencia. Si el evento en el que su delito más reciente no fue uno de los que le llevara a prisión, también puede participar. Encuestas adicionales son incluidas después de una sección abierta para entender mejor sus rasgos únicos. Este estudio le llevará entre 15 y 20 minutos. Su identidad y todas las respuestas dadas son completamente confidenciales, y el link a esta encuesta es también un link anónimo. Esta investigación ha sido aprobada por la Universidad de Sales. Los participantes deben tener 18 años o más. Si decide participar, puede abandonar en cualquier momento y por cualquier razón. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, puede contactar con el equipo a través del email. Y entre algunas preguntas que se hacían en esas encuestas estaban las siguientes. ¿Por qué escogiste a esa víctima en lugar de a otras? ¿Cómo abordaste a la víctima o al objetivo? O, por favor, detalle qué estaba pensando y sintiendo en el momento de cometer el crimen. También preguntaba si tras cometer el crimen, qué sentía esa persona o qué pensaba. O si prepararon el crimen antes de salir de casa, si era algo planificado. Que, como os digo, esta encuesta, después de saber que ha sido detenido por esto, es bastante sospechosa y bastante extraña, pero también hay que tener en cuenta que Brian era graduado en criminología. Al día siguiente, el 31 de diciembre, el jefe de policía James Frank concedió otra entrevista, esta vez para la ABC Noticias del sábado. Y en esa entrevista el jefe de policía fue más directo que en las anteriores y habló más en profundidad sobre algunas cosas. Si os acordáis, en la rueda de prensa dijo que no podía contestar a la pregunta si los policías ya sabían el móvil del crimen. Pero aquí, en esta entrevista, sí que contestó. Dijo que ellos no sabían todavía el móvil, pero que los jóvenes habían sido el objetivo. Es decir, que descartaba totalmente que hubiera sido un ataque fortuito, pero todavía no saben por qué ellos y no otros. Y en las redes sociales, por supuesto, han empezado a buscar cualquier información que pudiera relacionar a Brian, al sospechoso, con las 4 víctimas. Y resulta que Brian sigue en redes sociales a las 3 chicas fallecidas, a Kaylee, Madison y Shanna. Que esto podría no ser indicativo de nada, pero hay gente que sospecha que Brian sería la persona que estaba acosando a Kaylee. Porque si os acordáis, había una teoría que decía que esto lo había hecho el acosador que Kaylee tenía. Según varios usuarios de redes sociales, puede que Brian hubiera acudido a la casa de las chicas en algún momento antes de los hechos por alguna fiesta que ellas daban, y que allí conociera a las chicas y se obsesionara con alguna de ellas. Se piensa que esta obsesión podría haberla tenido con Kaylee justamente porque hay gente que dice, que afirma que Kaylee tenía un acosador. Pero como digo, todo esto es una teoría no confirmada. No sabemos si Brian sería el acosador de Kaylee o era otra persona. Pero no solamente ha hablado la policía, sino que también se ha pronunciado públicamente el abogado de Brian, Jason Lavar. De momento no ha dado ninguna gran declaración, pero sí que se ha informado de que su cliente Brian acepta la extradición voluntaria
voluntaria a Idaho. Y que no quiere hablar mucho del caso con él porque este abogado solo va a representar a Brian hasta que lo extraditen. También dijo que lo veía muy tranquilo por estas acusaciones y que se declaraba inocente. Pero todavía ha seguido saliendo más información del caso. Y es que ayer mismo, en la mañana del 1 de enero de 2023, el periódico Daily Mail recogió lo siguiente. Y es que se dice que al parecer Brian, el sospechoso de los crímenes, habría acosado a las víctimas durante semanas. Y que durante todas estas semanas habría llevado guantes intentando no dejar ningún rastro. Esta información al Daily Mail, según cuentan, la han obtenido a través de una fuente anónima que dice conocer a Brian. Esta persona al parecer le dijo al periódico que durante semanas en público Brian evitaba dejar cualquier rastro de ADN, incluso cuando iba a comprar al supermercado. También han hablado para este mismo periódico algunas personas que en algún momento de su vida coincidieron estudiando con Brian. Uno de ellos dijo que él y Brian no se llevaban bien por los comentarios que Brian hacía sobre el colectivo LGTBI. También un dueño de un bar dijo que Brian tenía algunas interacciones con mujeres un tanto desafortunadas. Y es que según este señor, este dueño del bar, Brian le preguntaba a las mujeres que si estaban solas y que dónde vivían. Por otro lado, hay muchos periodistas que se han desplazado a la zona donde se detuvo a Brian en Pensilvania y también otros que se han desplazado a Pullman en Washington, donde Brian vivía. Y en estos sitios han encontrado a personas que conocían a Brian. Y al preguntarles cosas a estas personas sobre el joven detenido, han dicho que no podrían hablar de este tema por si acaso en algún momento del proceso son llamados a declarar como testigos. Y aunque no se han revelado nombres, yo realmente pienso que pueden haber dado estos periodistas con familiares o amigos muy cercanos a Brian. Y que posiblemente les hayan aconsejado que no den declaraciones públicas sobre este caso, por si en un futuro tienen que ir a declarar ante la policía o en la corte. Ahora todo el mundo está a la espera del martes 3 de enero, fecha en la que Brian debería aceptar voluntariamente la extradición a Idaho. Según he visto, si acepta de forma voluntaria, esto tendría lugar en un plazo de tan solo 72 horas. Y según el abogado de Brian, esto es lo que parece que va a pasar, que Brian va a acceder voluntariamente a ser extraditado a Idaho. Esto ha sido una noticia muy bien recibida por todo el mundo, justamente por lo que os he comentado antes. Y es que si él no acepta esa extradición voluntaria, el proceso es mucho más largo y hasta que no llegue a Idaho no podemos tener más información sobre él. Así que está todo el mundo esperando que finalmente acepte voluntariamente ser extraditado para que en el momento que él pise suelo de Idaho pueda salir esa información que todos queremos conocer y saber exactamente cómo ha sido la investigación que ha llevado a los policías hasta dar con la detención de Brian. Como os digo, de momento esta es la información que se maneja hasta ahora, pero si se sabe más información o más datos en un futuro, volveré a actualizaros este caso en otro vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.